De cuando en cuando, ya sea en vídeos o vía streaming, y más en estos últimos años que corren en los que la industria del videojuego alcanza nuevos niveles, suelo escuchar un término que me ha hecho pensar bastante y es el de los juegos como expresión del arte. Si nos paramos a pensarlo, puede ser un tema realmente interesante del que podríamos estar hablando largo y tendido. Al menos siempre y cuando la discusión no sea en Twitter, ya que todos sabemos que ese pozo de miseria del pajarito azul tiende a acabar toda conversación en una mezcla de pataleta barra caterva rabiosa troglodita con funadas varias de las que sinceramente prefiero no formar parte. Es en esta y otras pequeñas batallas donde vemos tanto detractores como gente que opina a favor sobre estos asuntos, aunque para ser justos, a los seres humanos nos encanta discutir. De hecho, parece ser uno de nuestros deportes favoritos. Os juro que soy fan de la señora que levanta la mesa en peso y es capaz de agarrar una silla plegable en el aire con una sola mano mientras sujeta el bolso con la otra carleando la pelea ya sola. Pero bueno, en fin, está claro que cuando no nos apetece darnos de hostias por todo, resulta que somos capaces de hacer cosas bastante chulas, muy dignas de mención, como la que os vengo a enseñar a continuación. Personalmente pienso que los juegos pueden ser una expresión del arte, y en esto soy realmente tajante, pues es muy obvio que la intención de algunos creadores de videojuegos ha sido que su pequeño bebé sea tanto un juego como una expresión artística, y negar esto es negar lo evidente. Además, ¿quién decide lo que es arte y lo que no? Por ejemplo, a ver clase, que alguien me diga, ¿quién decidió que esta mierda puesta en una pared con cinta adhesiva es arte? Y no, me gustaría deciros que os estoy tomando el pelo, pero por desgracia fue una obra de arte. Y chicos, las cosas como son. Mis gatas, vagas incluso para el estándar de su especie, hacen en un día más arte en su arenero que el tontopollas que consiguió colar esta reverenda mierda en el Art Basel de Miami. Es que no me jodáis, gente, que la línea entre arte y basura es tan fina que hay personas que piensan que esto que voy a enseñaros a continuación es arte. Y lo siento mucho, pero si yo he tenido que ver a Yoko Ono, vosotros también. Simplemente arte. Ay, pero en fin, volvamos a nuestro entorno, que por suerte no está tan hecho mierda como el que acabamos de ver. Lo único en lo que sí difiero, y siempre he tenido una discusión personal conmigo mismo al respecto, es sobre qué juego es arte y qué juego no lo es, porque seamos sinceros, ¿esto os parece arte? Que sí, que son un clásico y bla bla bla, que yo esto no se lo quito, faltaría más, pero si realmente os parece arte, debo deciros que llaméis pronto a una ambulancia porque vuestro sentido del gusto ha tenido un accidente múltiple y está agonizando en el suelo. O quizá no, porque volviendo a la pregunta de antes, ¿quién decide lo que es arte y lo que no? Mientras pensaba detenidamente sobre esto en uno de mis ratos de aburrimiento, tuve uno de esos flashes mentales en los que se me venía el claro recuerdo de uno de esos juegos que no solo me pareció arte en estado puro, además me hizo pensar y recapacitar un poco, aunque también os tengo que decir que me cogió en una época de mi vida particularmente mala, con lo que se entiende la clase de reflexiones que tuve y que os contaré más adelante. No os hablo de otro juego que The Journey, y es aquí donde os planteo la siguiente pregunta antes de empezar. ¿Os parece el juego un medio del arte o tan solo un entretenimiento más? Si queréis, respondedle a los comentarios, pero solo cuando hayáis terminado de ver el juego que os traigo. Y sin más, empecemos. Realmente me fascinó y me sigue fascinando como un juego desarrollado por tan solo 14 personas en una compañía independiente tan pequeña y que lleva el nombre de, y cito literalmente, aquella compañía de videojuegos o en su idioma original That Game Company,
Llegó a crear algo como esto, una sacada de pito monumental que golpeas la frente una y otra vez a las grandes compañías en toda la frente. La premisa de Journey es realmente de lo más sencilla. No sabes qué pasa ni quién eres, y lo único que tienes ante ti es una enorme nada de arena y sol por la que debes andar para hacer ¿qué? A decir verdad, no tienes la más remota idea, pero solo sabes que debes ponerte a caminar. Para seros sincero, tal como os cuento esto, habría sido suficiente para hacerme soltar el mando y cerrar el juego, porque eso de que te lancen a un mundo sin ninguna instrucción nunca ha sido mi fuerte. Pero por suerte el personaje no tenía barra de hambre ni de sed, así que intenté darle una oportunidad y ver qué es lo que tenía que hacer. Pronto me empecé a dar cuenta de dos cosas. La primera es que nunca me había fijado en lo bonito que puede ser un desierto, ¿no os lo parece? Puede ser una tontería, pero ese mar de arena hasta donde alcanza la vista tiene algo que me resulta profundamente hermoso. Y lo segundo fue que el personaje no habla a la hora de comunicarse. Aunque para ser justos, no hay prácticamente nadie con quien hablar a excepción de un ser que aparece ocasionalmente y poco más. Pero aquí es lo que más me llamó la atención. El jugador se comunica con todo su entorno mediante sonidos, un entorno que está en ruinas y si somos mínimamente curiosos nos hace plantearnos la pregunta, ¿qué cojones ha pasado aquí? Os puedo asegurar que os vais a hacer unas cuantas preguntas como esta y también os aseguro que probablemente quedarán incompletas o sin respuesta, incluso después de haber llegado al final del viaje, porque Journey te da la información justa y repito, no hay conversaciones ni siquiera textos. Toda la información que te llega o la historia de lo que te rodea y por la que viajas te llegará mediante imágenes e murales que deberás interpretar. Este me ha parecido un recurso narrativo verdaderamente llamativo y aunque tampoco estaban inventando la rueda, en conjunto queda perfecto con la atmósfera solitaria y desolada que te acompaña a cada paso. El objetivo nunca se manifiesta evidente, pero tienes clara una cosa, que tienes que avanzar y esa montaña omnipresente del fondo es, si no tu destino, parte de él. Por el camino seguiremos viendo más y más retazos de historia y aunque al principio nos pueda resultar muy tranquilo, también tiene partes diseñadas para hacértelo pasar muy mal. El juego carece en gran medida de puzzles, relegándolo casi a ser un simulador muy bonito de andar y ver cosas, y es en este punto donde personalmente habría agradecido algo más de acción, ya que se me quedó como poco más que un cuentacuento interactivo muy llamativo y sin un otro aliciente más que el viaje. Que no digo que esto último esté mal ni nada, no se me confundan, pero Journey habría brillado más si se hubiera tenido estimulantes que te hubieran hecho querer continuar, aparte por supuesto del hecho de conocer la historia perdida de estos seres y saber qué demonios hay en esa montaña tan brillante. Aún así, y con todo, el juego es realmente disfrutable y consigue entretenerte a la par que sumergirte en su mundo con esa música tan única de Austin Wintory que por desgracia debido al copyright no puedo poneros. Además, como dije al principio, Journey me hizo pensar, o mejor dicho, recapacitar. Y sinceramente, cuando juego algo, lo último que quiero es esto, pero puede ser que me pillara en un momento en el que estaba muy perdido en la vida, o puede ser decisión de los desarrolladores. Journey me hizo reflexionar fuertemente sobre el significado de la vida, de mi vida en particular, y a dónde va a ir a parar, sobre las decisiones que tomamos y cuyas consecuencias pueden ser muchas veces tan imprevisibles como desconocidas. Y es que, a pesar de las pautas que nos marcamos en nuestro viaje particular, igual que en The Journey, casi nunca este saldrá como queramos y esperamos. Y su final, del que no quiero haceros spoiler, aún me tiene pensando por su significado. A estas alturas no puedo más que recomendaros este viaje, un juego que es a la vez entretenimiento y arte, y además puede llegar a calarte y hacerte pensar, cosa que no solo me ha ocurrido con Journey, sino también con otros muchos juegos. Un saludo y gracias por escuchar la bobada de un tonto.